Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Para mí es un placer hacer un video más después del fuerte golpe que fue el día de ayer de lo que tiene que ver Daily Profit. Pues es algo que no sorprende. Esperaba coger el barco a tiempo, pero lamentablemente no fue. Duró 3 días, de los 3 días los que entraron primerito pues ganaron, en el segundo pues yo fui el del tercer día para que muera el cuarto, pues no. Entonces tengo entendido que esta clase de proyectos pues va a lanzar algo, uno nuevo del 200%. Obviamente no esperen a que puedan coger el proyecto lo más pronto posible. O sea, puede salir el primer día y al día siguiente morir. Pero es un riesgo que tienes que tomar, o si es que quieres tomarlo. ¿Ya? Entonces, por mi lado, vamos a mostrar cómo está la situación hoy en día. Pues no. Voy a tratar de ir en orden. ¿Ya? Tomar un pequeño orden en base a lo que quiero hacer. Pues no sin antes pues empezar con lo que es el tema de los airdrops en los cuales estamos ya dentro. Viene a ser Dior, Melon, aquellos que están participando en Melon, ya no se desanimen, no se desanimen. Hay una muy buena propuesta por parte de los puntos que estamos recolectando aquí, así que de algo tiene que funcionar. Vamos a ver. Ya, estamos con Fibonacci, estamos en esta parte. Ya, estamos en esta parte. Pues, tanto como mi persona y aquellos que están en el grupo de Telegram, al cual estoy muy agradecido que estén ahí, todos estamos esperando el KYC. ¿Por qué? Porque con el KYC estamos a lo que es la posibilidad de la venta o el swap de los tokens FIBO. ¿Ya? Entonces asumo yo de que el Fibonacci Wallet P2P Crypto Fiat Exchange Launch, pues esto se supone que puedes comprar cripto con el fiat y todavía no está. Launching more games, honestamente esos games son extremadamente aburridos. También estaríamos a la espera del enlistado en los exchanges. Ya, tied up with different companies for proposals, use fees. Ok, esto es marketing. Esto es marketing al 100%. El que el Fibonacci igual crezca a 100k de personas o usuarios, pues un poquito complicado. 50k de subscribe en YouTube channels no es imposible, todo depende del marketing que ellos le hagan, pues, ¿no? En octubre, diciembre, start working on music NFT platform. Ok, eso es una de las propuestas de ellos. Si se dan cuenta, no hay absolutamente nada en lo que diga KYC. ¿Ya? No hay absolutamente nada. ¿Será que el KYC no va a salir sino hasta que completen todo esto? Puede ser, quién sabe. Mientras tanto, tú en Fibonacci lo único que tienes que hacer es poner el clip de minado y se acabó tu día. ¿Ya? Entonces, Games provides, te dan chance de tener algo de Fibo. Bueno, quién sabe. De mi parte, pues esto es algo sumamente sencillo. Es algo tedioso y desesperante ver cómo este precio aumenta, baja, en base a la cantidad de fibos que tú tienes, pues, ¿no? Tú vas a ver, yo recuerdo haber visto esto en $20,000. Ya, yo recuerdo haber visto en mi wallet esto, $20,000. Fue una locura.
fue justamente en esa madrugada que yo intenté mandarme, bueno, no es que intenté, me mandé un poco de BNB para hacer el cambio, pues, ¿no? De la hot wallet pasarla a la cold wallet y de la cold wallet pues retirarlo. No se puede hasta que no haya o no esté el proceso del KYC listo. Entonces, mientras que no haya KYC, no se puede hacer absolutamente nada. Simplemente farmea tus tokens, que es algo que tienes que darle un clic, nada más. En Brainia, pues aquellas personas que deseen participar en Brainia te van a regalar 3.3 token buy. Este token es totalmente gratis por el darle clic al enlace que dejé ahí abajo, ¿ya? Y solamente estaríamos nosotros esperando a esto, pues, ¿no? Que tiene que estar entre octubre a diciembre, ¿ya? Para que el token esté listo para el trade. Mientras tanto, yo estoy eternamente agradecido a las personas que decidieron entrar. Muchísimas gracias. Aquellos que entraron tienen que completar el proceso. El proceso ha de ser, revisa tu dashboard y complétalo nada más. A lo mejor te falta unirte al Telegram y unirte al Twitter, y con eso pues ya tienes activos los 3.3 tokens. O sea, trata de asegurar todos los pasos como para que no puedas estar al momento de hacer el trade, no te impidan hacer el swap, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que ver con Brainia. El proyecto es interesante, no lo niego, y me da miedo. Ya, me da miedo. Sinceramente me da miedo. Porque estamos hablando de que tienes que verlo. Tienes que verlo. Es algo muy futurístico. Y no. Yo voy por el token, más no para que un futuro pues mi hijo, la descendencia de mi hijo, pues tenga que estar utilizando esto para saber que está poniendo atención a clase. No, me niego. Ok, pasamos a Over Network. Pues esta fue la última pantalla de la primera parte del inicio del airdrop de Over. En Over, asimismo, tú solamente tienes que recolectar puntos, tienes que contestar una pregunta, ¿ya? Y de ahí acumular puntos. Esos puntos esperemos a que se conviertan en tokens. Quién sabe qué cantidad nos vayan a dar, no lo sé. Pero aquí como página, aquí ya no está. O sea, tú tienes que entrar y descargar la wallet, descargar una wallet de Over y esperar a que ya el proyecto esté funcionando al 100%. Mientras tanto, simplemente consigue los puntos. Tómate unos cuantos segundos, unos cuantos minutos, dale clic en recolectar puntos del día de hoy y contestar a una sola pregunta, nada más. De ahí pues en Dior tienes que revisar tu posición, nada más. Melon pues estamos a vísperas, ¿no? O sea, ya prácticamente estamos de ceja al ojo para que esto ya esté andando. Esto es lo que tiene que ver con proyectos, airdrops que ya pasaron de la primera etapa, ya pasaron de, digamos, una etapa como esta, y ya se lanzó la segunda versión, o sea, la segunda parte. Vamos a poner el ejemplo de Over, que es la wallet, pues, ¿no? De ahí, algún otro proyecto que tenga que ver con ya su segunda etapa. Estamos hablando de Gui. Gui es una plataforma pues que te ayuda a ver videos. Ya, este es el grupo de Telegram. Ya, tú ves videos y 15 minutos, así, dale 15 minutos al dejar de ver Instagram, TikTok, Twitter. Ponte a ver 15 minutos de videos en Gui y acumula puntos, ¿ya? Esos puntos son tokens, ¿ya?
y esos tokens pues tienen un precio, tienen un valor. De mi parte yo ya tengo, vamos a ver cuántos puntos tengo. Tengo 126.89 GT tokens, pues no, que es el equivalente a 255.10 dólares. Obviamente, así como Over, pues estamos esperando, Fibonacci también estamos esperando, GI estamos esperando a que el token pues se enliste y podamos hacer el swap, ya que vendría a ser la siguiente versión, porque cuando tú pones en GI en spending, luego te vas a la parte de wallet, pues vamos a mostrarles aquí, voy a mandar la foto del grupo de Telegram. Ya, vamos a bajar. Ya, en la parte de wallet te va a salir que tienes que esperar a la siguiente versión. Esto es GI. Tómate 15 minutos en ver videos, los mismos que pueden estar saliendo en Instagram, en TikTok, los vas a encontrar acá. Esto es una plataforma para subir y ver, ¿ya? Pero en este caso pues es un proyecto que te va a pagar. Fecha de salida del producto o del proyecto al 100% todavía no la hay. Esto es un proyecto web 3. Entonces cosecha ahorita, perdón, siembra ahorita para cosechar después. Siembra ahorita. Los 15 minutos que tú le das a redes sociales, dáselos aquí. A lo mejor no te paga ahorita, ¿ya? No te paga ahorita. Estamos en un mercado bajista. Entonces, cuando sea el mercado alcista, esto va a dar una recompensa. No digo una excelente, una buena, no lo sé. O sea, puede ser que el token suba o como el token baje, pero tú vas a ser pagado por ver 15 minutos de video. Entonces, anímate. En Over, darle clic en el minado, en recoger los puntos, ya, contestar la pregunta. En GI, dale 15 minutos de tu tiempo a seguir viendo los mismos videos, pero en otra plataforma. Y en Fibonacci, a darle clic en minado. ¿Cómo obtienes más puntos? Compartiendo tu enlace pues con tus familiares, tus amigos, etcétera. Entonces, eso es lo que tiene que ver ahorita pues con las plataformas, no plataformas, aplicaciones que están pagando. Ya, son plataformas que están pagando. Ahora, pues voy a mostrar cómo va el tema Huopi, ya que el proyecto anterior de Daily Profit pues cayó. Ahorita BNB está subiendo. Vamos a ver mis stakes, cómo voy. Ya, 20 de 30. Esta inversión pues tiene ya generado el 39.77% y esta de aquí que ya va para el día 15 pues va el 26.27%. Si yo quiero ver de entre estas dos, pues obviamente yo me fijo en esta. ¿Por qué? Porque esta es la que primero entró. Este fue mi primer depósito, pues no. Este va unos días o una semana después. Entonces, yo realmente voy haciendo el 39.77%, casi el 40%. Que si sacamos a esto, todavía faltan 10 días para terminar el mes. O sea, me estoy acercando a un 45%. Y si cruzo los dedos, y si va bien, pues vamos ya cerca a un 50%. Que es bastante. Es bastante. O sea, no lo voy a negar. Es bastante. Estoy recontra que sorprendido. Yo voy ahorita el 0.11, que vendría a ser ya la mitad de esto. Ya, obviamente, pues lo está ayudando este depósito de aquí, que por eso lo hice. Ya, por eso hice este depósito. En este caso, ¿qué ha pasado con todo este valor? Lo usé
para pagar comisiones, lo usé para entrar a TM Traders, lo usé para entrar a Daily Profit. Así que puede ser que el profit de aquí lo haya ganado, lo haya perdido, pero esto en 10 días va a retornar a mí. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues lo voy a cambiar a USDT y ya voy a mostrar a dónde va a ir. Ya, no digo que me arrepiento de esto, no, más bien quiero que siga, pero voy a distribuir ciertos valores, pues, ¿no? Entonces, aquí estoy. Aquí es donde yo voy a entrar. ¿Ya? Esto viene a ser Falcon. ¿Ya? Vamos a poner aquí. ¿Qué es Falcon? Es el 150% en 30 días. Estamos hablando de que en el día 20 tú tienes el 100%, ¿ya? Y en los 10 días restantes es el 50%, que vendría a ser realmente el profit. Entonces, esto está muy a la par de Quopi en tiempo de lanzamiento, ¿ya? Esto funciona de lunes a viernes, perdón, de lunes a sábado. Quopi funciona de lunes a viernes. Métodos, formas en las cuales ellos hagan las ganancias. Trading con inteligencia artificial, así como lo hace Quopi. Trabajan también en lo que es la bolsa. Hacen trading con IA. Y bueno, es algo que yo sí he intentado hacer y no me sale. Entonces, yo aquí voy a entrar con este valor. ¿Ya? En este valor. Cada 25 dólares que se haga, pues lo voy a poner de nuevo. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? De hacer en este caso no un 150, sino un 300%, pero con el mismo valor dentro, pues, ¿no? Y de ahí se me hace mucho más fácil retomar la inversión de 50 dólares lo más pronto posible, pues, ¿no? Ustedes ya más o menos van cachando cómo va la cosa. Entonces, vamos acá. Déjenme ver si actualizo esto. A lo mejor me pide de nuevo poner el 2FA. Dicho y hecho. Esto sigue funcionando. Me sorprende que sea sostenible. No lo sé. Complicado. Pero no imposible. 937075. Entonces, de mi parte ya voy a sacar lo último. ¿Cuánto he ganado aquí? 36,15. ¿De que se va a quedar un pequeño valor adentro? Sí se va a quedar un pequeño valor adentro. Por ejemplo, aquí se quedaron 40 centavos. En el depósito de aquí, ya más o menos le voy cogiendo el golpe a esto. No, este no de aquí. Deposit list. A esto de aquí me le hacen falta 10 horas. Si yo cojo 10 horas por 0.07 que genera por hora, solamente le faltan 70 centavos. Y correr el riesgo por 70 centavos, créeme que es algo que no lo voy a hacer. Así que voy a poner 5.75. Withdraw. 3/3, vamos a ponerlo así. Vamos a poner el 2FA de nuevo. El 2FA es un generador de códigos muy recomendado. Se lo recomiendo al 100%. Que lo utilicen,
que lo sepan manejar, ya que es una llave de seguridad que tú tienes para tu cuenta, para tu uso diario, pues, ¿no? En lo que se refiere cripto. También lo puedes poner en tu cuenta de Gmail, si no mal recuerdo. Ya, ahorita déjenme ver si gano o pierdo. Esto se fue a la wallet Web3 de Binance. Déjenme pausar aquí un segundito. Bueno, parece que ahí murió la flor, porque todavía no llega a mi wallet. Ya debió haber llegado. Honestamente, ya debió haber llegado. Este monto lo vi, los $5 lo vi ayer. Esos 75 centavos se generaron en el lapso que estaba durmiendo, creo. O llegué a los $5 en el lapso que ya estaba durmiendo, si no mal recuerdo. Significaba que sí, faltaban 20 centavos para generar 5, y que es el mínimo de retiro, por si acaso. Y en este caso, pues me ganó el sueño, me dormí. Y hello darkness my old friend. Ahí llegó. Ahí llegó el momento en que no veo mi wallet y no veo nada. Así que no ha llegado todavía al fondo. Así que hasta aquí llego. No te puedo creer. Bueno, sí lo puedo creer, sinceramente. Bueno, ya fue. También murió TMT Traders. También bajaron el breaker. Pending withdraw, active deposit, pendente. Está en pendiente. Está en pendiente. Tengo entendido de que esto es un pequeño grupo que hace los retiros. O sea, que autoriza los pagos. Veamos. Veamos qué pasa. Veamos qué pasa. Mientras tanto, yo quería que lleguen esos $5, sinceramente. Sí quería que lleguen esos $5, porque quería usarlos para la parte de acá. Entonces lo que voy a hacer ahorita es un depósito. No voy a perder más el tiempo. You don't have an open deposit, but you can create a new deposit here. Ah, ya, ok. Vamos a poner invest. The term of enrollment payment is determined by the payment system. The deposit will create a delay of 6 hours. If you have successfully paid the deposit, please email the contact complete transaction data. Ok, vamos a ver. Se va a tomar un poquito de tiempo. Hijos de su... Yo conozco esta tontera. Con Coin Payments. A ver, esto es con TRC20. Si alguien quiere depositar por mí, no, mentir. Vamos a ver, ¿por qué me está tomando mucho tiempo? Ah, ya, aquí es en retirar. Denme un segundo. Red TRC20. Como esto me cobra $1 desde Binance, ya que no es BEP20. Caríjole. Anyway. Y se fue. Aprobar. Listo. Ok. Ya fue. Aquí en TMT Traders pues está pendiente el retiro. No voy a perder la esperanza de... Pero a estos hijos de... Ay, estos infames. Me demoré un día. Yo quise hacer 40. Meter 20 para ganar 40. Era de haber metido los 10 que tenía a la mano. Pero bueno, murió la flor. En este caso, pues
no entren a Daily Profit. Ya. ¿Por qué digo esto? Porque todavía hay gente entrando. Todavía hay gente entrando. Este no estaba. Este de aquí no estaba cuando yo entré. Aquí a revisar. Dios mío, qué bruto. Metió USDT en la red de Ethereum. No jodas. No te puedo creer. Qué bruto. Este metió $100 en Bitcoin. Casi medio BNB. Este es más conservador. Ese man. Dios bendito. Ojalá que me grabe aquí este monto para ver si hay gente que sigue entrando. Y obviamente si es que hay gente que siga sacando. Miren, esto de aquí estaba en 400. Ya subió a 503. Supuestamente está corriendo 5 días. Pues no, no es así. Yo entré en el tercero para salir en el cuarto. Hoy día me siento ya estafado para hasta decir basta. Ya. Make sure to set it up. Vamos a ver si hay el hash. %. Tiene un rating de 1951. Falcon Investment, 5 estrellas. ¿Ve, gente? Ajá. Vamos ahí. Vamos. Ok, ya está. Vamos a entrar a Falcon. Ok. ¿Dónde estás? Ah, bueno, toca esperar. Ya, vamos a ver los depósitos. Bueno, toca esperar un poco para que, como el mensaje decía, ¿no? El mensaje decía de que va a tomar un poco de tiempo hasta que llegue el pago. En este caso, pues yo estoy tranquilo. El pago ya está hecho. Voy a copiar esto de aquí. Ya, y lo voy a guardar. Ya. Create your password. You will be one of us. Pay Falcon Investment. Vamos a revisar aquí qué es. Miren. Comprador anónima. Lamentablemente no puedo poner el... ¿Sabes qué? Este creo que soy yo. ¿No? Según el horario. View Fitment for Falcon Investment. Ok. Listo. Entonces, eso es Falcon. Hasta el momento estoy a la espera de esto. Déjeme revisar de una vez. A ver si es que pudo haber llegado mientras estaba haciendo esto de acá. Vamos, di que sí. Actualízate, Binance. No entren a TMT Traders. No entren. Me sorprende el tiempo que lleva funcionando lo que saqué. Obviamente estos 5, realmente estos 5 más los centavos que se quedaron adentro es el profit. Aquí ahorita lo que acabo de hacer es recuperar lo invertido. ¿Qué gané? Si me llegan estos $5, 75, esa es mi ganancia. Honestamente hablando. ¿Por qué? Porque están aquí 25. Ya, entonces, mientras tanto, no. Aquí en lo que es Falcon, espera a que el depósito llegue. Y mientras tanto, pues
apenas tenga el depósito ya listo en el dashboard, pues mandaré la foto al grupo de WhatsApp. Mientras tanto, pues esperemos un poquito. Y hasta el momento eso es todo, ¿no? Tenemos lo que es los airdrops, a los cuales tienes que darle clic, clic, hacer misión, hacer las tareas y todo lo demás. Quopi, honestamente, todo lo que es de Quopi lo voy a pasar a USDT y lo voy a mandar a Falcon. ¿Por qué? Porque en 20 días sale el valor invertido, que vendría a ser el 100%, y de ahí queda el 25, el 50, que es la ganancia. ¿Ya? Entonces ya tendrán una idea de más o menos de qué manera la voy a jugar. Espero que todo salga bien. No es un consejo de inversión, no es un consejo, ¿sabes qué? Tienes que entrar porque puedes perder el vagón. No. Utiliza solamente inversión, valores que te permitas ver perder, porque esa es la verdad. ¿Ya? Mientras tanto, pues aprovechar. Huopi, si todavía estamos a tiempo, por lo visto sí. Por lo visto sí. Sí estamos a tiempo, sí estamos bien. Ya. Hay que arriesgarse. Hay que arriesgarse, hay que arriesgarse. De mi parte, pues aquí en Huopi sí me estoy arriesgando. No es un tanto riesgo porque hasta la fecha sí me he ido bien. Sí me he ido bien. Pues voy ya casi el 40%. Falta el día de hoy, el generado del día de hoy. Ya. El día de ayer votó el 2.07. Hubo una pequeña fluctuación. Esto era el 2.7 y después subió al 2.57. Pero eso asumo yo que tuvo que haber sido por la subida y la bajada de los stocks, pues, ¿no? Que hay aquí, en los cuales hacen trade. Pues mientras tanto, les agradezco, que tengan un excelente día. Espero que tengan un muy buen día en lo que es inversiones, área laboral y en los proyectos en los cuales estamos entrando. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día una vez más. Nos vemos. Chao, chao.